Buenos días, buenas tardes. En cualquier parte del mundo que nos está alumbrando con su presencia por este medio virtual. En nuestro quinto Congreso Internacional de Obstetricia Crítica, en nuestro segundo día académico, en el cual me congratulo presentar a nuestros profesores expertos en las diferentes disciplinas médicas, quienes continuarán con la exposición de temas interesantes para el abordaje de nuestras pacientes embarazadas o puérperas críticamente enfermas. Bien, debemos tener en cuenta y considerar que la sangre y sus componentes son el órgano de mayor utilidad a trasplantar o transfundir, y hemos perdido la conciencia de la magnitud de las complicaciones que representa el uso indiscriminado de este recurso. Por ello, la doctora María Elena Rubio Borja, quien cuenta con un tremendo e impresionante currículum, vamos a platicar. Ella es médico especialista en hematología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en ciencias por la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomado en epidemiología, socia fundadora del Consejo Mexicano de Hematología. Ella es colaboradora en todo el sistema de estudio de trasplante de células progenitoras. Fue coordinadora de la Clínica de Leucemias y Trasplantes de Células Progenitoras del Centro Médico Nacional La Raza. Ha sido colaboradora y secretaria de la Sociedad Mexicana para la Trombosis y la Hemostasia. Bien, la doctora nos va a hablar del tema complicaciones tempranas y tardías de la transfusión sanguínea. En el manejo inicial de la hemorragia obstétrica a base de la terapia hídrica, nos hemos preguntado no solamente en qué momento, qué cantidad, qué calidad de soluciones intravenosas vamos nosotros a administrar. Estos pacientes con hemorragia obstétrica con tantas complicaciones en relación a la terapia hídrica, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejarla antes del choque hipovolémico? Antes de la transfusión sanguínea. Bien, para esto, la doctora Mayra Alejandra Hernández Morales, quien es médico especialista en ginecología y obstetricia, quien es maestra en gestión y administración de hospitales, subespecialista en medicina crítica en obstetricia, y quien está laborando como médico ginecobstetra y obstetra crítico en el Hospital Cristus Muguerza en Saltillo. Ella es coordinadora en un hospital de urgencias obstétricas. Nos va a platicar sobre la fluidoterapia en el choque hipovolémico hemorrágico. El estado de choque hipovolémico es la urgencia hemodinámica de presentación frecuente, desafortunadamente muy frecuente en la obstetricia, y de su manejo adecuado y oportuno depende la vida de nuestra paciente. Aclaremos conceptos para su tratamiento. Debemos tener una guía con pautas prácticas relacionadas en el diagnóstico, tratamiento y monitoreo, obteniendo resultados guiados, certeros, adecuados para este tipo de pacientes. El choque hipovolémico, guiado por metas en su tratamiento. La maestra María del Rosario López Gutiérrez, quien en todo su haber académico es especialista en anestesiología, es subespecialista en la clínica de dolor y paliativos, es maestra en gestión directiva de instituciones de salud, tiene 4 diplomados administrativos, otros diplomados en formación de directivos de salud, otro diplomado en Lean Healthcare, subdirectora de la Unidad Médica de Alta Especialidad de la UAM y del Hospital de Ginecobstetricia número 23 de MIMSS, donde está laborando. Ella nos va a tratar el tema tan importante que es el tratamiento del choque hipovolémico guiado por metas. La coagulación. Seguimos con problemas hematológicos. Coagulación, un efecto necesario en hemorragia para mejorar las condiciones hemostáticas. Sin embargo, los cambios adaptativos de la coagulación en el embarazo hacen de difícil manejo esta entidad.
De vista del consumo de factores de coagulación a efecto de mejorar la hemostasia durante la hemorragia, esa coagulopatía hemodilucional y la coagulopatía por la transfusión masiva. Difícil manejo. ¿Es a favor o en contra de la hemostasia? Para ello, Dr. Rubén Chávez Delgado, médico especialista en ginecología y obstetricia y en medicina crítica en obstetricia por la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomado en bioética aplicada a la salud, diplomado en investigación clínica, profesor de la licenciatura de medicina ante la Universidad Autónoma del Estado de México, médico adscrito a ginecología y obstetricia del Hospital General Dr. Nicolás San Juan, ex profesor de la licenciatura de medicina para la Universidad de la Salud, para la Universidad Westfield y para la Universidad Siglo XXI, profesor titular y adjunto de la especialidad de ginecología y obstetricia ante la Universidad Autónoma del Estado de México, socio fundador y vicepresidente actual del Colegio Mexicano de Especialistas en Obstetricia Crítica, colaborador de coaching y capacitación médica integral como instructor y capacitador médico en temas de supervivencia materna y reanimación, médico instructor y director de curso en emergencias obstétricas para PaceMedic México. Vamos a platicar en su momento de la politransfusión y de los efectos deleterios en la coagulación. Un órgano esencial, procurador de la tensión arterial, equilibrio ácido-base, del equilibrio hidrostático, depurador de sustancias tóxicas, entre otras tantas funciones que tiene el riñón. Un órgano de choque ante la hemorragia obstétrica. Y en vista de ser fácilmente afectado por esta entidad, se requiere un abordaje médico intensivo y multidisciplinario. Para este fin, nos va a platicar la doctora Lilia Rizo Topete, que entre todo su haber académico, contamos que es médico especialista en medicina interna, que labora en el Hospital de Alta Especialidad Christus Megarza, médico nefrólogo en el Hospital Universitario José Eleuterio González, médico en nefrología crítica en el Hospital San Bartolo en Italia, maestra en educación, profesor de nefrología crítica adscrito al Departamento de Medicina Interna y Servicio de Nefrología del Hospital Universitario José Eleuterio González, profesor titular de la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Christus Muguerza de Alta Especialidad. Vamos a escucharla con el tema lesión renal aguda en el embarazo, un abordaje multidisciplinario. Ante la necesidad de mejorar la calidad de transfusión sanguínea, tanto en el tiempo para actuar como la cantidad a transfundir en una hemorragia masiva, la resucitación volémica, que mejor que ser guiada por metas, por el análisis y por todo el proceso que lleva la coagulación, desde su inicio y formación del coágulo y la fibrinólisis. El uso de ensayos viscoelásticos puede reducir la transfusión de sangre e incrementar la mejoría del paciente. Para esto, el doctor Augusto Pérez Calatayud, como parte de su currículum, solamente como una parte, nos llevaríamos todo el día platicando de todos los logros académicos del doctor. Mencionaremos algunos de ellos. Él es médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas, médico especialista en medicina del enfermo en estado crítico, jefe de división de áreas críticas del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, asociado científico de la International Foundation for Patient Blood Management, presidente fundador de la Sociedad Iberoamericana de la misma asociación, coordinador del grupo RECAT, reanimación en estados de choque, un abordaje transdisciplinario, profesor adjunto de alta especialidad en medicina crítica obstétrica del Hospital General de México,
ante la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor nos va a platicar sobre la utilidad de las pruebas viscoelásticas en el sangrado obstétrico masivo. Y bien, vamos a continuar con el escabroso tema de la coagulación. Un recurso indomable, por lo que se apoya ahora en opciones externas y lograr así un efecto deseado, transquirúrgico. Ese efecto que todos queremos ver, los que somos médicos quirúrgicos, y queremos ver transquirúrgico que la coagulación tiene éxito. Queremos ver que cede la coagulación mientras seguimos en nuestra cirugía intentando la hemorragia mecánica, que esta hemorragia ceda mediante la hemostasia que nosotros hacemos en forma mecánica. Para esto, y poder salvar la vida al paciente, nos va a platicar el doctor Javier Edmundo Herrera Villalobos, quien es médico especialista en ginecología y obstetricia, con alta especialidad en medicina crítica en obstetricia, diplomado en docencia universitaria, maestro en investigación clínica, doctor en alta dirección, doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, socio fundador del Colegio Mexicano de Especialistas en Obstetricia Crítica, es rector de la Universidad de la Salud del Estado de México, director general de Encuaje y Capacitación Médica Integral, adscrito a la Unidad de Medicina Crítica del Hospital Materno Infantil del ICEMIN, director del Hospital General Valle de Bravo del Instituto de Salud del Estado de México, investigador independiente y autor de artículos nacionales e internacionales. El doctor nos va a hablar sobre el ácido tranexámico para la hemorragia posparto, qué, quién y cuándo. Esperamos que sea de todo su agrado las pláticas, de gran interés y que sean de aporte académico para salvaguardar la vida de sus pacientes. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, días, son las 11 de la mañana para ustedes y pues estoy muy contenta y muy honrada en estar aquí como parte de este evento académico del Colegio Mexicano de Especialistas en Obstetricia Crítica y bueno, yo soy hematóloga, como deben saber, y pues me han pedido que hable sobre las complicaciones tempranas y tardías de la transfusión sanguínea. Durante mucho tiempo yo he trabajado lo que es la hemorragia crítica, entonces esto de las transfusiones y la hemorragia crítica es algo multidisciplinario que para mí es sumamente importante y pues esta es mi agenda. Vamos a hablar un poco del banco de sangre, su importancia y producción de hemoderivados, las complicaciones obviamente, que es el tema a dirigirnos más importantemente, pero también me gustaría hablarles un poquito de lo que es la industrialización de las proteínas sanguíneas, cuáles, cuántas, cuándo, pues algunos procesos que aseguran la calidad, la seguridad y la eficacia tanto de los hemoderivados como de los industrializados, porque finalmente pues en los pacientes en los que vamos a requerir una transfusión, la transfusión no es inocua, ¿no? Entonces esto es algo muy importante que debemos entender. Entonces, estos son los temas más gruesos que vamos a tocar y obviamente vamos a dar unas conclusiones. Entonces, un poquito de historia, vamos a hablar de que una transfusión segura y confiable es crítica actualmente en el funcionamiento de los tan complejos sistemas de salud que existen en cualquier parte del mundo, ¿no? Y pues la transfusión de hemoderivados, que implicaba tener un banco de sangre y un concepto de lo que es medicina transfusional, pues es una de las vías prácticas, de las prácticas más utilizadas en la medicina, pero este campo ha sufrido de verdad unas transformaciones enormes, muy interesantes y complejas, porque pues actualmente sabemos que tenemos pues no solamente lo que conseguimos en un banco de sangre, sino por ejemplo los programas de aféresis que nos dan las células específicas que nosotros requerimos. Tenemos además
un concepto de medicina regenerativa y de terapia celular que es muy importante, incluyendo el trasplante de células progenitoras. Obviamente también hay banco de tejidos y obviamente lo más importante para pacientes que tienen hemorragias agudas y críticas es el fenómeno de la hemostasia, que implica pues una adecuada coagulación de la sangre y todo lo que se requiere con esto, ¿no? Entonces, dentro de la historia, pues es interesante, desde 1667 Jan Dennis publica la transfusión de sangre de borrego para un humano por sus efectos calmantes, algo muy interesante. Pero pues, por ejemplo, hasta pues prácticamente 2 siglos después, en 1818, el Dr. Lundbeck transfunde por primera vez sangre humana en un paciente con hemorragia postparto, interesantemente, ¿no? Y pues esto obviamente le causó una reacción transfusional. Después vemos ya hasta los 900 a Karl Steiner, que demuestra los grupos sanguíneos y después el sistema RH. Y bueno, ya empieza a tener una producción más dirigida, más controlada, requiriendo sistemas de calidad, etcétera, donde, pues por ejemplo, en 1914, 43 después y durante las guerras mundiales, pues ya la sangre se almacena con citrato de sodio, ya hay un concepto de banco de sangre en 1940-61. Diferentes personalidades nos hablan de lo que es el proceso de fraccionamiento y pues se descubre lo que es un microprecipitado, ¿no? El poner estas células en criopreservación nos permite tener en un volumen muy pequeñito una cantidad de proteínas que pueden salvarle la vida a las personas. En 1950 ya hay una terapia específica con componentes sanguíneos, ya tenemos lo que es un paquete globular, plasma, lo que es un precipitado, una unidad de plaquetas, etcétera. Se empiezan a utilizar las bolsas plásticas porque antes se utilizaban botellas de cristal, y también pues por ejemplo la refrigeración de luces centrífugas, ¿no? Y interesantemente, finales del siglo pasado, la liofilización de las proteínas sanguíneas para darles mucho más calidad, mucho más cantidad, sin tanto volumen, y aparte de todo, pues la seguridad que necesitamos con lo que hemos vivido de las infecciones por virus transmisibles a través de sangre, ¿no? Y pues sobre todo la producción de estas moléculas por ingeniería genética. Una cosa muy importante es que debemos evaluar todos los eventos adversos, desde la seguridad obviamente del donador y del receptor, la utilización específica y algo que es el programa específico para manejo de sangre. Estos programas como el Patient Blood Management son verdaderamente vitales para no causar más daño en donde un paciente puede estar gravemente comprometido. Entonces, esto es muy importante para que entendamos que obviamente el banco de sangre es una de las principales, una principal condición para tenerlo es que pues tiene que tener una serie de recursos y de controles y de procesos en donde pues no vamos a transfundir cualquier cosa, sino el sistema inmune. Tomen en cuenta esto, que es muy importante porque pues el hecho de que haya errores, hay un error muy básico que es el error clerical, en donde nosotros podemos transfundir una unidad que está mal etiquetada o que no estuvo bien evaluada, y entonces esto puede hacer que un paciente fallezca, ¿no? Entonces todo esto es muy importante y pues los conmino a que usemos los productos sanguíneos mucho más, en forma mucho más segura. Y bueno, a través de esta evolución pues vemos que lo más importante han sido las enfermedades virales que pues pueden causar epidemias como obviamente el VIH, etcétera, las diferentes tipos de hepatitis, etcétera, pero obviamente tenemos ahora mucho más seguridad y quizá es lo que no estamos pensando cuando nosotros ponemos a un paciente en estas condiciones, entonces, o que requiere una transfusión. Entonces, para hablarles de lo que son las reacciones transfusionales, que son múltiples y muchas a corto plazo, a largo plazo, inmediatas, etcétera, les recuerdo un poquito que de una unidad de sangre total que un donador nos regala, que son alrededor de 500 mililitros, lo que vamos a obtener primero es un paquete globular, que son básicamente eritrocitos para mejorar la condición anémica o la condición de hemorragia crítica, pero además vamos a tener algo muy importante que es el plasma fresco, que además se va a
nuevamente a centrifugar para obtener 3 unidades diferentes. Algunas de ellas van a estar en frío. Uno es el concentrado plaquetario, otro es el frío precipitado, que contiene la mayor cantidad de proteínas hemostáticas, que son muy importantes para un proceso hemorrágico intenso. Por ejemplo, una madre que está pariendo una mujer que está pariendo y que tiene una hemorragia postparto, principales causas de muerte. Y bueno, el plasma fresco, que este plasma fresco, una vez que ha sido centrifugado para obtener plaquetas y crioprecipitado, pues ya no es más que agua y algunas proteínas, ¿no? Hemos visto entonces que se requieren muchos donadores para sacar adelante a un paciente que tiene, por ejemplo, una hemorragia crítica, a esta mujer que volvemos a llamar en una hemorragia durante el parto, y requerimos muchos de estos factores y de estas unidades. Por ejemplo, por lo menos, 15 crioprecipitados para subir el fibrinógeno a niveles adecuados para que podamos coagular la sangre. Pero finalmente lo que les quiero decir es que cada una de estas unidades es de un donador diferente, ¿no? Que aumenta el riesgo de reacciones transfusionales. Pues desde hace más o menos unos 30 años, un poquito menos tal vez, la industria farmacéutica se ha dado la tarea de hacer estos pools gigantescos de donadores que solamente proporcionan plasma, sacan estas proteínas y nos dan algo mucho más que 10, 15 crioprecipitados. Ellos los llevan a procesos químicos de liofilización de proteínas, así como inactivación y destrucción viral, para que podamos tener 10 o 15 liofilizados, 10 o 15 crioprecipitados en un frasquito en donde podemos aplicar una dosis completa, disminuyendo la cantidad el volumen para estos pacientes y obviamente disminuyendo todos los riesgos que conlleva el manejo de estos productos, que insisto, es sistema inmunológico, ¿no? Y por otra parte, en los últimos años, pues ya tenemos la obtención a través de ingeniería genética en productos biotecnológicos de muy alta calidad. Y ven aquí en esta lista la cantidad de sustancias que podemos obtener a través de estos productos, ya sean hemoderivados que han sido manejados a través de liofilización, ¿sí? O otro tipo de hemostáticos por medio de ingeniería genética. Tenemos fibrinógeno, factor 7 activado, factor 8, 9, 10, 5, 11, 13 para estabilizar el coágulo, factor de von Willebrand, concentrados de complejos protrombínicos, activados y no, antitrombina, proteína C, etc. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que bueno, la transfusión no siempre va a ser un riesgo. Número 2, la transfusión es buena cuando es requerida, pero tenemos que utilizar el producto específico. Pero ahora contamos con todas estas proteínas maravillosas para decirnos: basta, no produzcas más, no transfundas más por todos los riesgos. Entonces utilizamos esto, que además es mucho más barato que todo esto que yo les platicaba. Entonces, las unidades de sangre total o los donadores tienen que evaluarse por riesgos de transfusión, hemólisis aguda, reacciones inmunológicas. Entonces hay que hacer un análisis de plasma, pruebas serológicas, biología molecular, y en todo caso ver que los liofilizados pues van a tener ya estos procesos específicos donde van a ser mucho más específicas las cantidades y la proporción de recuperación que vamos a tener. Entonces, una cosa que quiero ser muy clara aquí es que si nosotros pedimos en nuestras unidades, en urgencias o en topo o donde ustedes quieran, diferentes unidades de estas que hemos estado hablando, el costo por un hemoderivado va a sobrepasar los 10 a 15 mil pesos. Entonces, por favor, también es un factor importante para utilizar estos productos. Entonces, hay muchas formas de inactivar o de remover estos patógenos que son una de las peores causas de problemas o reacciones transfusionales, pero de cualquier manera, pues esto ténganlo en cuenta, porque la verdad los productos liofilizados nos dan mucho más seguridad. Entonces,
hay grandes proyectos a nivel mundial a través de para que comparemos las reacciones transfusionales con la diferencia de utilizar los productos liofilizados o los biológicos, etcétera, pero finalmente yo sé que vamos a requerir transfusión. Quiero empezar a cambiarles el mindset, la mentalidad, para que puedan utilizar, para que sepan cuándo utilizar realmente un hemoderivado fresco, podríamos decir, o congelado, pero en una forma muy razonable. Entonces, pues la industria de los hemoderivados nos ha traído la disminución de muchos de estos riesgos que vamos a ver ahorita, nos da mayor seguridad, mayor eficacia, y nunca vamos a tener además la cantidad de donadores que nosotros quisiéramos para tener estos productos que pedimos constantemente. Dame un plasma fresco, dame un plasma fresco congelado, saber las diferencias de uno y de otro, saber qué contiene un precipitado, cuánto nos va a subir de lo que requerimos en un paciente, etcétera, ¿no? Entonces esto es importante, y entonces ya podemos empezar a hablar de lo que son las generalidades de las reacciones por transfusión. Entonces hay muchos sistemas que las clasifican y las categorizan, pero básicamente se deberá en forma específica a su patogenia. Por ejemplo, si es una reacción inmunológica versus no inmunológica, puede ser una reacción infecciosa, que pueden ser infecciones transmitidas por transfusión, o pueden ser no infecciosas, que pueden ser riesgos por transfusión severos no infecciosos. Hay una gran cantidad también de lesiones o de condiciones patológicas que pueden causar muchos problemas graves hasta la muerte en los pacientes. El tipo de reacción, si es una reacción febril o es una reacción alérgica, si son agudas durante las primeras 24 horas, si son tardías, si son leves, si son severas, ¿no? Y bajo estas condiciones, entonces podemos empezar ya a enumerarlas, como por ejemplo, reacciones transfusionales agudas, que son las que ocurren durante las primeras 24 horas, incluso durante el proceso de la transfusión, y que, bueno, tienen una relación temporal y que la severidad también va a depender de algunas condiciones. Tenemos que pensar sobre todo en las condiciones de cada uno de nuestros pacientes para tratar de entender y tratar de manejar estas circunstancias, y podemos tener, por ejemplo, la hemólisis aguda, la anafilaxia, podemos tener reacciones febriles, tenemos reacciones de hipotensión, tenemos complicaciones metabólicas, sobre todo en todos aquellos individuos que son politransfundidos o una transfusión masiva. Tenemos reacciones sépticas, que pues, ya las conocemos, que nos pueden llevar incluso a circunstancias graves como una coagulopatía de consumo, ¿sí? Una CID. Tenemos la sobrecarga circulatoria, ahora llamada TACO. Tenemos el daño pulmonar agudo, ahora llamado TRALI. Tenemos la disnea asociada a transfusión, y obviamente tenemos alergias y urticarias, ¿no? Que tienen diferentes connotaciones temporales y sobre todo de severidad. Tenemos además las reacciones transfusionales tardías, entonces después de 24 horas el paciente puede tener esto, y pueden ser en días, incluso al siguiente día, digamos a las 48 horas, puede durar meses o incluso años, ¿no? Entonces tenemos algunas circunstancias, como por ejemplo aquellos pacientes o mujeres embarazadas que, bueno, han estado ya en contacto con hemoderivados o con sangre de otros, por ejemplo, en el caso de la embarazada, el bebé que pueda tener otro grupo sanguíneo, o en caso de los pacientes que ya han recibido algún tipo de hemoderivado, lo que se llama la aloinmunización, que nos puede llevar a condiciones severas, por ejemplo, de hemólisis, ¿no? Tenemos las reacciones hemolíticas tardías, que las vamos a ver también. Tenemos la sobrecarga de hierro, que esto es muy específico de aquellos pacientes que pues requieren una transfusión constante, como por ejemplo las anemias por hemoglobinopatías, o por ejemplo la enfermedad de células falciformes, o ese tipo de entidades en donde tenemos que estar transfundiendo constantemente al paciente. Tenemos la púrpura post-transfusión, tenemos las reacciones transfusionales asociadas a injerto contra huésped, como si fuera un proceso de trasplante, y esto es una cosa que puede ser muy severa.
tenemos también la inmunomodulación asociada a transfusión. Y bueno, lo que más conocemos, de lo que más se habla y de lo que más se escucha, que es la infección transmitida por transfusión, pero que quiero decirles una cosa importante, y que es que estas infecciones transmitidas por transfusión, pues obviamente todos pensamos rápidamente en el VIH, pensamos rápidamente en el virus de Zika, pensamos rápidamente en las hepatitis, etcétera. Pero si yo les platicara que existen más de 500 a 600 diferentes virus que causan diferentes tipos de daño, pueden ser no tan mortales como un VIH sin tratamiento. Actualmente, gracias a Dios, pero hemos visto cuánta gente murió y bueno, sigue estando sin tratamiento adecuado para VIH, pero más de 400 diferentes tipos de virus que pueden ser letales a mediano plazo o causar discapacidad en muchos pacientes, y todo esto relacionado a la transfusión. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta que la transfusión es inocua, y no solamente por el hecho de estos virus que son tan frecuentemente mencionados y que yo creo que es una de las complicaciones que la mayor de la gente conoce, pero fácilmente tenemos otras muchas que pueden ser letales incluso a corto plazo. Entonces, este es un estudio muy interesante que hacen los británicos, y hacen un reporte anual que generalmente trata de evaluar muchos años. Este es el último, que fue reportado para contar 5 años de seguimiento en 2016, y pues nos habla más o menos de las complicaciones que podemos tener con una transfusión, y ya estamos hablando aquí de la lesión pulmonar, y ya estamos hablando aquí de otro tipo de lesiones, pero por ejemplo en todas las que estamos viendo aquí, que serían todas las que ya les mencioné, las agudas y las crónicas, la complicación pulmonar abarca más o menos el 61%, y por ejemplo, esto es muy importante, los errores inducidos por una mala etiquetación o una mala evaluación de las sangres se llevan más o menos el 87%, y esto puede matar a un individuo, ¿no? Simplemente en la buena evaluación, la evolución adecuada de las características de la sangre que vamos a transfundir, o de los elementos de sangre que vamos a transfundir, ¿no? Entonces se dice que la transfusión inadecuada sucede más o menos en una de 14,000 unidades. Esto es en el Reino Unido, pensemos en otros sitios, ¿no? Pero ahí estamos viendo ya algunas cosas. Entonces, también les hablaba de amenazas virales emergentes y resistentes, porque pues nuevos virus continúan emergiendo cada 2 o 3 años, y el riesgo de un virus transmitido por transfusión cada 5 años, que pueda ser muy letal o lamentablemente es alto, y no todos los laboratorios también. Por eso esto es tan caro, la evaluación o la transfusión. Las unidades de transfusión son muy caras, porque simplemente tenemos que ir aumentando el panel de detección viral, y esto cuesta mucho dinero, a veces es incluso genético. Entonces, una unidad de sangre o una unidad de crioprecipitado, o 10 unidades de crioprecipitado, que son de 10 donadores diferentes, imagínense si llevaron a cabo en cada banco de sangre un buen corrimiento, un corrimiento completo, etcétera. Entonces, por eso a veces el transfundir es mucho más caro que el tratar de evitar estas transfusiones, ¿no? Dentro de todos los elementos que estamos comentando. Bueno, entonces si hablamos de cada una de estas reacciones transfusionales, entonces vamos a ver que pues las más sencillas y las más rápidas son las que implican, pues obviamente, las no hemolíticas febriles, ¿no? Son comunes, más o menos 1 a 3%, algunas severas, se caracterizan por rigor, disnea, cefalea, náusea, vómito, se manifiestan en forma muy temprana, son de las agudas, y en general son secundarias a citoquinas que se transfunden al receptor, citoquinas proinflamatorias o anticuerpos del receptor reaccionando con leucocitos del donador,
Esto puede reducirse a través de la leucorreducción prealmacenamiento, pues había que ver qué características tienen nuestros bancos de sangre. Muchas veces también son parecidas a, ahorita vamos a ver, a otras reacciones tardías, sobre todo cuando los productos ya son, pues tienen más de 20 días almacenados, ¿no? Esto acumula sobre todo citoquinas, etc. Entonces aquí hay que checar reacciones por hemólisis, o hay que checar que no sea sepsis, o hay que checar que no sea trali, y sobre todo lo que decíamos de los errores clericales, que puede ser que estamos empezando a transfundir y de repente nos damos cuenta que el paciente de la cama 16 y no el de la 17, ¿no? Entonces eso, inmediatamente quitamos la transfusión, suspendemos la transfusión y empezamos a manipular al paciente, pues obviamente con antihistamínicos, con otro tipo de elementos, pero más rápidamente pues iniciar incluso acetaminofén, ¿no? Este tipo de errores lo vamos a ver seguido, ya no lo vamos a comentar, pero siempre tenemos que descartarlos, ¿no? Esos vimos, más del 80% de las reacciones transfusionales son por un mal etiquetado, ¿no? Bueno, luego tenemos las reacciones transfusionales por alergia, ¿no? Son reacciones comunes, se presentan básicamente como urticaria y prurito en las primeras horas, aunque algunos pacientes pueden desarrollar reacciones mucho más severas. Ocurren independientemente, son más frecuentes en algún tipo de hemoderivados, como por ejemplo cuando se transfunde plasma, y pues solamente 1 en cada 20 a 47 mil pacientes, gracias a Dios, desarrollan anafilaxia, pero obviamente la anafilaxia, si no es bien tratada o detectada, pues el paciente puede morir, ¿no? También en estos casos el diagnóstico se sobrepone a otras entidades, como por ejemplo, pues había que descartar hemólisis, hipotensión, etcétera, ¿no? Pero en general este tipo de reacciones no causa, o sea, con lo que estamos comparando, no causa reacciones cutáneas, entonces es por eso que pues hay que checar si hay prurito, hay urticaria, etcétera, para ver la diferencia entre el diagnóstico. Desgraciadamente, en estos pacientes hay mucha gente que en sus hospitales da profilaxis para evitar este tipo de reacciones alérgicas con algún antihistamínico, pero pues realmente la literatura nos dice que funcione el dar profilaxis, que tengan menos reacciones alérgicas, pero pues si se presentan, entonces tratemos de darlas. Si ustedes quieren dar profilaxis, está bien, buscar antihistamínicos que no sean que no causen daño, sino que no causen, que no duerman al paciente demasiado, pero básicamente pues podemos, si ustedes quieren, utilizarlo, ¿no? En reacciones leves a moderadas se sugiere disminuir o detener la infusión e iniciar el tratamiento con antihistamínicos. Si hay recurrencia, detener la infusión, ¿no? Entonces, no son tan frecuentes, podemos tener la más grave, que es la anafilaxia, gracias a Dios es rara, y pues suspender rápidamente la infusión y rápidamente iniciar tratamiento específico. Aquí tenemos un esquema de lo que serían la sensibilización y después la reacción alérgica, en donde pues obviamente el alérgeno se une a los anticuerpos que están en la célula, en el mastocito o la célula cebada, y entonces pues obviamente se libera histamina y podemos tener toda esta serie de reacciones. Bueno, entonces, siguiendo, tenemos las reacciones hemolíticas agudas secundarias a transfusión, que serían reacciones que generalmente son secundarias a eritrocitos incompatibles, o por ejemplo cuando se transfunden grandes cantidades de plasma, sobre todo plasma incompatible. Generalmente estos pacientes ya fueron alinizados de alguna manera, o fue por un embarazo, o fue por pues obviamente transfusiones previas. En general puede ser una respuesta leve sin consecuencias clínicas, pero también puede tener
una reacción muy severa, con una hemólisis muy intensa, incluso hasta inducir al paciente a desarrollar una coagulopatía de consumo con hipotensión, shock, obviamente insuficiencia renal y muerte. La incidencia, gracias a Dios, no es tan severa, menos del 1%, pero sí hay casos de mortalidad por este tipo de reacciones. Entonces decíamos, realmente lo más importante es que pues son pacientes ya aloinmunizados, y ahí lo más importante va a ser pues los estudios fundamentales, los por eso es tan importante la historia clínica en el banco de sangre, para saber si un paciente ya fue transfundido o no. Obviamente va a ser diferente a lo que vamos a evaluar o lo que vamos hasta dónde va a llegar nuestro estudio inmunológico en un paciente que ya recibió una transfusión, ¿no? Para tratar de evitar. Pues el tratamiento obviamente va a ser suspensión de la transfusión, y obviamente pues está checando la hipotensión, el flujo renal. Si inicia con coagulopatía, pues obviamente ya tendremos que manejar ese tipo de circunstancias. En este tipo de hemólisis aguda tenemos diferentes signos y síntomas y manifestaciones de laboratorio que nos pueden ayudar, como por ejemplo, desde el punto de vista clínico, pues el dolor de espalda, la hematuria, que puede llegar incluso también a tener oliguria o anuria, que tenga datos de coagulopatía de consumo, si vemos un trombus de sangre periférica, etcétera, fiebre, hipotensión, falla renal. Y además, pues buscar algunos datos muy específicos, como sería, por ejemplo, la deshidrogenasa láctica elevada, o ver las bilirrubinas aumentadas, o ver las aptoglobinas muy disminuidas, el fibrinogen bajo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos algunos tips así para estudiar los cuadros de hemólisis aguda post-transfusional. Podemos tener además reacciones hemolíticas tardías, ¿sí? Estas típicamente van a ocurrir en la primera semana post-transfusión, aunque pueden ocurrir incluso varias semanas después. También está relacionado a la aloinmunización del paciente, y pues obviamente el paciente va a empezar a tener cifras de hemoglobina disminuidas, ¿no? Como causa de la hemólisis. Va a haber datos clínicos de hemólisis extravascular, muy parecido a lo que veíamos en una reacción aguda, y puede incluso haber hasta compromiso renal. Es un síndrome parecido a pacientes con anemia de células falciformes, por lo que pues obviamente habrá que identificar exactamente cuál es el anticuerpo, y pues si requiere más transfusión sería pues estudiar bien al paciente, aunque estas reacciones en general no requieren un tratamiento específico, ¿no? Este es un frotis de sangre periférica, y ahí vemos los esquistocitos que están marcados, son datos de hemólisis aguda. Tenemos la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, que es el TACO famoso, en donde pues su incidencia es aproximadamente el 1% de las lesiones o de las reacciones posttransfusionales, o transfusionales más bien, perdón. Apenas empieza a detectarse, y sobre todo pues es claro que debemos evaluar la edad, la historia clínica, falla cardíaca, mujeres, raza blanca, historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, que no es otra cosa más que una sobrecarga circulatoria, ¿no? Entonces el paciente va a tener todos los datos de una sobrecarga, como disnea, ortopnea, tos, cianosis, hipertensión, insuficiencia cardíaca, taquicardia, que puede verse desde inicios de la transfusión o incluso hasta el final de la transfusión. Incluso un rato después de haber terminado la transfusión. Es simplemente una manifestación de la inhabilidad, decíamos, de manejar volumen, y con una placa de tórax vamos a tener para demostrar edema pulmonar intersticial alveolar, un derrame pleural, probablemente hasta cardiomegalia, y pues obviamente será manejo para obviamente detener obviamente la transfusión, y pues obviamente manejo de sobrecarga de líquidos, ¿verdad? Tenemos el famoso TRALI, que yo creo que es uno de los más graves, y que pues gracias a Dios ya se han hecho varias guías y varios conglomerados médicos para tratar de
evaluarlo lo más temprano posible, saber que existe, difundir qué es lo que puede pasar, y entonces pues obviamente ha disminuido, gracias a Dios, la incidencia de esta condición. Ocurre durante o inmediatamente después de la transfusión, con básicamente estrés respiratorio, sin evidencia de sobrecarga de líquidos, a diferencia del taco, ¿no? Es un incremento de la permeabilidad vascular, de la microcirculación pulmonar, que lleva a un incremento de líquidos y proteínas en el intersticio a través de mecanismos mediados en general inmunológicamente, aunque hay algunos mecánicos. Tiene mucho que ver pues lo que es el HLA leucocitario y el antígeno humano de neutrófilos, ya que el paciente en general debe haber estado inmunizado. Entonces es por eso tan importante, vuelvo a insistir, los estudios específicos, ¿no? El tratamiento, pues obviamente, es extender la transfusión con medidas de soporte. Aquí tenemos, obviamente, una placa que nos demuestra lo que pues ya esperábamos ver, sobre todo intersticio pulmonar. Aquí no hay líquido, pero pues podemos encontrar todo esto, ¿no? Y bueno, algunas de las condiciones, que es básicamente sistema HLA que ha sido transmitido a través de a las inmunizaciones previas, a través de este tipo de circunstancias, que ocasiona reacciones inmunológicas y bueno, el daño pulmonar. Reacciones transfusionales sépticas, pues en general es secundaria más a bacterias y pues depende mucho del tipo de producto, es más frecuente en plaquetas y también depende de la edad, digamos, del producto. Cuanto entre más viejo desde el punto de vista de almacenamiento es el producto, más posibilidades hay de que se dé esto. Depende obviamente de la virulencia, de la concentración del número de bacterias, pues, del tiempo de crecimiento de cada cepa de bacterias y obviamente del estado inmune del paciente. Tienden a ser contaminantes de la piel en general, estas bacterias, a veces determinando también pues citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces aquí pues es manejo obviamente antibiótico, checar las condiciones del paciente y tratar de evitar pues entre lo más viejo que se pueda este tipo de productos. Existen además las reacciones metabólicas, hipotensivas y otras reacciones agudas o transfusionales. Sucede básicamente cuando se han transfundido grandes cantidades de volúmenes de hemoderivados, especialmente lo que se llama la transfusión masiva, y pues cosas que ustedes ya conocen como acidosis, hipotermia, rubulopatía, hipercalemia, glucemia, etcétera, ¿no? Estas condiciones obviamente empeoran el manejo del paciente, por eso hay que aprender a utilizar los hemoderivados en condiciones adecuadas y mejor utilizar liofilizados, ¿no? Bajo este concepto entonces hemos marcado las más grandes, las más frecuentes, pero los hemoderivados, podemos decir, son necesarios y a veces indispensables en el manejo de los pacientes, pero el manejo racional, incluso como derivado, es mejor que su uso indiscriminado. La detección del estado general y la evolución de la condición del paciente nos da muchas veces la oportunidad, esto ya lo van a oír en este curso, a través de viscoelásticas, a través de las cantidades de sangrado, a través del manejo incluso prehospitalario, etcétera, para que la respuesta mejore y ser específicos en lo que requerimos. Si solamente requerimos fibrinógenos, si solamente requerimos plaquetas, por favor. La transfusión nunca es inocua, evaluemos realmente su necesidad. Y el uso de liofilizados y recombinantes incluso es más barato que los hemoderivados y menos riesgoso, como lo hemos platicado. Entonces, gracias. Las reacciones transfusionales son una amenaza latente, vigente y creciente. Por favor, manejemos la multidisciplina. Muchas gracias.